Bueno, ¿cómo están todas, todos, todes? Les doy las buenas tardes o los buenos días, según corresponda. Estamos para empezar lo que sería nuestra segunda clase grabada, y si no recuerdo mal, sería en el proceso acumulado desde que nos empezamos a conocer. Creo que sería la cuarta clase de la materia de sociología para primer año de la licenciatura y tecnicatura en turismo. Bueno, la clase de hoy la vamos a dedicar a presentar básicamente el pensamiento de Alfred Jutz, que como creo que en algún momento lo charlamos, es un sociólogo que va a continuar en la línea o en la tradición de la sociología comprensiva, inaugurada por Weber, inserta en toda una corriente historicista y hermenéutica que se remonta a mucho más atrás de Weber. Y básicamente lo que vamos a ver en Jutz es cómo él, a través del análisis de la génesis intersubjetiva de un pensamiento de sentido común y cómo ese pensamiento común es mediatizado por el lenguaje, de alguna manera lo que hace Jutz es profundizar, continuar con la tradición weberiana y profundizar esta cuestión de cómo se explica o cómo es que se produce la acción social, ¿no?, en el mundo de la vida. Hablamos de una génesis intersubjetiva, lo vamos a ver porque, y de una mediación del lenguaje, porque ese pensamiento de sentido común, vamos a ver que es construido socialmente. Acuérdense de Berger y Luhmann, el lenguaje es claramente una construcción social, una construcción que pertenece al mundo de lo sociocultural. Y en este caso Jutz va a tratar de ver cómo ese proceso intersubjetivo de generación del lenguaje permite que aparezca un pensamiento de sentido común que de alguna manera nos permite y nos facilita la vida en sociedad, nos permite comprendernos mutuamente, nos permite, como lo vamos a ver, llevar adelante acciones sociales, que como ustedes se acuerdan es el tema, el concepto fundamental de la sociología weberiana. Entonces, vamos a leer textualmente una cita de Jutz. Jutz dice: el lenguaje de la vida diaria es fundamentalmente un lenguaje de cosas y acontecimientos nombrados, y todo nombre incluye una tipificación y una generalización referente al sistema de pertinencia, también llamado de significatividades o de relevancia, que prevalece en el endogrupo lingüístico, para el que la cosa nombrada resultó lo bastante significativa como para asignarle ese término, digamos. Vamos a tratar de ver cómo a partir de esta cita de Jutz vamos a ir construyendo ese pensamiento de sentido común, que es, como dijimos, que para Jutz le da sentido a la vida social, ¿no? Permite las interacciones. Y acá aparece un primer elemento, que es, bueno, ¿qué es esto del lenguaje, no? Uno podría pensar, ¿es tan complicado pensar la vida social cuando sabemos que existe un lenguaje que nos permite nombrar las cosas, nos permite entendernos acerca de qué es lo que nos queremos decir? Y acá ya hay una primera reflexión sociológica que tendríamos que hacer, recordando algunas cosas que vimos en Berger y Luhmann. Acuérdense que la construcción de la realidad social fue la introducción a por lo menos empezar a entender cuál es la especificidad del mundo social. Pero lo que hay que entender es que cuando llegamos al mundo, el mundo ya está ordenado, y ese mundo ordenado se nos ofrece como un conocimiento disponible, un conocimiento que tenemos a mano. ¿Por qué? Porque ese conocimiento se fue construyendo socialmente a través de las sucesivas generaciones
a partir de experiencias, a partir de solución de problemas. Es decir, el conocimiento a mano, el conocimiento disponible, supone una acumulación de experiencias y una acumulación de saberes sociales, es decir, un conocimiento socializado que nos permite habitar el mundo, comprender el mundo y sentirnos familiarizados en el mundo, ¿no? Es decir, es lo que nos permite coordinar las acciones de la vida social. Y ese conjunto de experiencias previas, ese conjunto de conocimiento humano, no solamente nos hace sentir familiarizados con el mundo, sino que nos hace sentir que nada es cuestionado, probablemente sí cuestionable, pero ese fondo, ese sustrato de conocimiento, en principio es incuestionado, es decir, no dudamos acerca de su validez, lo damos por sentado, lo damos por válido, y a partir de ese conocimiento mediado por el lenguaje, vivimos e interactuamos y hacemos todo lo que hacemos en la vida cotidiana, digamos. El lenguaje, o a través del lenguaje, lo que dice Jutz, cuando digo lo que dice Jutz, lejos estoy de hablar en términos literales, ¿no? Estoy haciendo una interpretación de lo que dice Jutz, interpretando lo que dice Jutz, no necesariamente cada vez que ustedes me escuchen decir como dice Jutz, voy a acudir a citas textuales. Cuando acudimos a citas textuales, lo vamos a hacer ver, ya sea porque lo digamos o porque ustedes lo van a ver entrecomillado con la referencia a la fuente o a la obra de ese autor. Entonces, en el pensamiento de Jutz, las tipificaciones, ¿se acuerdan que algo habíamos hablado cuando hablamos de Weber y cuando vimos a Berger y Luhmann? Esa posibilidad de coordinar acciones y de ponernos de acuerdo con determinadas acciones se produce a través del lenguaje, claramente, y es lo que constituye o lo que va construyendo un pensamiento de sentido común. Es decir, el pensamiento de sentido común, ese pensamiento no cuestionado, ese conocimiento no cuestionado que nos permite movernos en sociedad, nos permite comprendernos, supone un sistema de tipicidades. Cuando hablamos de la comprensión mutua, estamos hablando, acuérdense la definición anterior, Jutz habla del endogrupo lingüístico. Se supone que cuando hablamos de la vida social y de que nos comprendemos a través de ese pensamiento de sentido común, ese es un pensamiento de sentido común que le sirve a los miembros de un determinado grupo, de una determinada sociedad, ¿sí? Después vamos a avanzar un poquito más con eso, pero básicamente tiene que ver con un sistema de tipicidades que es el que nos permite coordinar acciones y hasta establecer cursos de acción posibles. Es decir, como verán, estamos siempre dentro de lo que hablamos cuando nos referimos a Weber, y el centro de todo esto, el centro de las reflexiones, tiene que ver con la acción social. Ahora bien, no es tan sencillo cuando hablamos del lenguaje creer que el lenguaje es una réplica de las cosas reales o que el lenguaje representa fielmente a las cosas a las que se refiere. Acuérdense, me acuerdo del título de Foucault, Las palabras y las cosas. Las palabras no son necesariamente un reflejo de las cosas, no son réplica del mundo real, sino, como dijimos, es una construcción social. El lenguaje, los conceptos, el nombre que le ponemos a las cosas es una construcción social. Y en esa construcción social, el lenguaje tiene una estructura genética, es decir, hay un momento de génesis en donde empieza a construirse el lenguaje, que es el momento al que nos lleva la lectura de Berger y Luhmann, cuando imaginamos un mundo al que le tenemos que dar un sentido, un mundo al que tenemos que ordenar. Entonces, ese proceso de génesis social del conocimiento, del conocimiento de pensamiento de sentido común, se inscribe en un orden cultural, en un orden simbólico. Es decir, el lenguaje no es solamente, o no es ni mucho menos una réplica del mundo real, sino que incluye un sistema de significatividades, de pertinencias o relevancias que están asociadas a lo que dice el concepto. Es decir, imagínense, por ejemplo, la palabra mujer. Seguramente entre nosotros, miembros de
una sociedad como la nuestra, miembros de una sociedad como la nuestra en un momento muy particular, en donde la palabra mujer empieza a decir otras muchas cosas distintas a las que venía diciendo hasta el surgimiento potente del movimiento de mujeres, está asociado a un montón de cosas, ¿no? Cuando pensamos en la palabra mujer, inmediatamente hoy, a nosotros, miembros de esta sociedad mundial, digamos, empiezan a aparecer significaciones que tienen que ver con derechos, con reclamo con luchas contra la dominación patriarcal, identidades sexuales. Es decir, el término mujer o la palabra mujer de ninguna manera dice lo que la mujer es, salvo que nos pongamos de acuerdo y nos comprendamos que detrás de lo que la palabra mujer dice hay un montón de otras significaciones que le ponemos nosotros como miembros de la sociedad. Y esa misma palabra mujer seguramente no va a representar o a significar lo mismo en una sociedad musulmana y profundamente conservadora, ¿no? Pensando que hay algunas sociedades musulmanas en donde empieza a haber cierta apertura a cambiar estas creencias muy arraigadas y religiosas. Es decir, ¿por qué el lenguaje o las palabras que conforman el lenguaje no dicen lo mismo en un grupo o en otro? Porque además de la palabra, que puede ser la misma, hay en esa palabra sentidos asignados que pueden diferir culturalmente. Entonces, básicamente, ese lenguaje incluye, además de lo nominal, o es atravesado en términos nominales por un sistema de significaciones que es lo que permite de alguna manera entendernos como grupo, ¿sí? Creo que se entiende, ¿no? Básicamente. Es decir, no es solamente la palabra en sí mismo, sino todo lo que desde el punto de vista simbólico está incluido en la significación de esa palabra. Y me parece que el término mujer y la comparación intercultural me parece que puede servir para entender lo que pasa con el lenguaje. El lenguaje por sí solo no dice mucho. Imagínense, hay antropólogos, y esto la antropología lo ha podido demostrar, que han investigado cómo los lenguajes o el lenguaje en otras sociedades antiguas o en pueblos originarios están revestidos de otros significados que no tienen mucho que ver con los significados que les ponemos nosotros. Hay palabras en pueblos originarios que remiten a cuestiones de la naturaleza, a plantas, a momentos, a paisajes, a montañas. Es inseparable en esos pueblos que el lenguaje esté revestido de un sistema de significatividades que poco tiene que ver con el sistema que nos identifica a nosotros como sociedad occidental, capitalista, si se quiere moderna. Entonces, básicamente, el lenguaje para la construcción del pensamiento de sentido común está inserto en un sistema de significatividades que es lo que intersubjetivamente vamos acordando, vamos dándole al lenguaje. Ahora bien, esas tipificaciones que hacen al pensamiento de sentido común, decíamos, nos facilitan la vida social, es decir, nos facilitan la intersubjetividad, nos facilitan esto de comprendernos. Porque no nos cuestionamos que lo que estamos diciendo sea válido o no, lo damos por válido porque nos permite comprendernos con el otro. ¿Cómo se construye o por qué es posible esto de dar por sentado que el conocimiento y el acervo de experiencias que forman parte de ese pensamiento de sentido común es incuestionado, lo damos por válido, lo damos por sentado? Básicamente por lo que Jud llama la tesis de las expectativas recíprocas. No los vamos a complicar con esto, vamos a tratar de traducirlo a un lenguaje sencillo. En realidad, la tesis de las significaciones recíprocas supone previamente que entre dos sujetos que pertenecen a un mismo endogrupo, a una misma sociedad, que están
cuyas biografías de alguna manera forman parte de una historia común de esa sociedad, lo que se supone es que los puntos de vista que vamos a tener como individuos de esa sociedad van a ser perfectamente intercambiables, es decir, podemos opinar una cosa, podemos opinar otra, pero todo eso está comprendido en el marco justamente de un conocimiento socialmente construido, en donde eso no va a ser un impedimento para comprender. Schutz dice, si yo me pongo en el lugar del otro, voy a poder ver las cosas como la ve el otro y el otro a su vez verlas como las veo yo, porque es posible ese juego en el marco de un entendimiento acerca de cómo vemos el mundo, cómo pensamos el mundo. Y por otro lado, por el hecho de que somos miembros de la misma sociedad, va a haber una congruencia de significatividades. Es decir, podremos tener o intercambiar puntos de vista, pero esos puntos de vista van a ser congruentes en términos de a qué cosa le damos importancia, a qué cosa le damos sentido y qué sentido le damos a las cosas. Es decir, hay como un supuesto de que el entendimiento en el marco de un pensamiento de sentido común se hace posible por estos supuestos previos, ¿no? Podemos intercambiar puntos de vista, pero también sabemos que va a haber una congruencia, que va a haber una concordancia en cuanto a cuál es, como sociedad, nuestro sistema de significatividad. Ahora, esto no supone que el pensamiento de sentido común, ese pensar por recetas, como dice Schutz, ese acervo de experiencias, eso de encontrar soluciones típicas para problemas típicos a partir de que antes se utilizaron o se aplicaron las mismas acciones o los mismos conocimientos. Hay un poco lo que Schutz está planteando, es cómo el conocimiento social tiene historicidad, ¿no? El pensamiento común es inseparable de una historicidad, de ese proceso de construcción social del conocimiento. Pero lo que estábamos diciendo es que no es aplicable universalmente ese sistema de tipicidades, ese pensamiento de sentido común a cualquier grupo, a cualquier sociedad. Es decir, hay una diversidad cultural, hay diferencias entre las sociedades y al interior de las sociedades, después lo vamos a ver más adelante, pero las sociedades básicamente como las nuestras son sociedades estratificadas, donde hay desigualdades, hay clases sociales, hay diversas pequeñas variantes que hace que los sistemas de significatividad puedan variar incluso a nivel intergrupal o a nivel intercultural dentro de una misma sociedad. Pensemos, por ejemplo, en una provincia como la nuestra, donde hay un montón de culturas y de tradiciones que se mezclan a partir de las migraciones internas que nos fueron conformando como provincia. Nos reconocemos como parte de una sociedad más amplia, pero indudablemente puede haber variaciones o variantes en los sistemas de significatividades que tienen que ver con nuestro origen, ¿no? Nuestra trayectoria, ¿no? Lo que, mencionando a otro sociólogo, podría ser el hábitus, ¿no? Aquello que traemos con nosotros por historia, por situación biográfica, diría y dice Schutz. Entonces, en la medida en que trastabilla, ¿no? o entra aparecen las dudas respecto de que ese conocimiento incuestionado, ese conocimiento que dábamos por sentado, ese conocimiento que dábamos por válido, que nos permitía movernos al interior de nuestra sociedad, empieza a ser dudoso, empieza a ser cuestionable cuando vemos que como miembros de un grupo distinto no nos podemos comprender como lo hicimos hasta ahora. Y esto lo van a ver bien cuando lean El Forastero. El ensayo del Forastero de Schutz es un ejemplo claro de cómo cuando el forastero quiere insertarse o ser reconocido como miembro de un grupo que no es el de él, él empieza a cuestionar esos supuestos, ese pensamiento de sentido común, que en todo caso le servía cuando interactuaba con sus miembros, con miembros de su propio grupo, pero que parece no ser útil cuando se trata de comprender
al otro grupo y mucho menos cuando se trata de ser aceptado. Es decir, ahí se pone en evidencia no solamente la importancia del pensamiento de sentido común para la vida social, sino los límites que el pensamiento de sentido común tiene cuando estamos hablando de grupos distintos o de sociedades distintas. Es el ejemplo que pusimos cuando hablamos del lenguaje, tiene que ver con eso. Es decir, está todo lenguaje, sistema de tipicidades, sistema de significatividades, interactúan y hacen a lo que nosotros estamos llamando en el texto de Jutz el pensamiento de sentido común. Lo interesante de Jutz es que, decíamos antes, profundiza la sociología comprensiva de Weber, porque él se mete más a analizar el proceso de cómo se da este sistema de tipificaciones que dijimos que se puede explicar a partir de cómo se va construyendo, a partir de un lenguaje comprensivo, de un conocimiento común, se va construyendo un pensamiento de sentido común, que no es más ni menos que eso, un conjunto de creencias compartidas, un conjunto de soluciones que se mostraron eficaces antes y que hicieron que la vida social vaya adoptando esas soluciones como típicas frente a situaciones similares. Es decir, no es más que un conjunto de creencias y de conocimientos compartidos del pensamiento de sentido común. Entonces decía, lo que hace Jutz es profundizar un poquitito más esto que por ahí Weber no explicó demasiado, que es esto de cómo se tipifican las acciones sociales. Y entonces empezó a entender, sobre todo empezó a analizar muy concretamente la acción racional. Intentó de ver cómo en el tipo de acción racional weberiano se ponía en juego todo este sistema de tipicidades, todo este sistema de significaciones al interior de determinados grupos sociales. Entonces, acá hay otra cuestión también que tampoco la vamos a profundizar, tiene más que ver con la discusión epistemológica, pero claramente Jutz plantea, hay una polémica muy, muy interesante con los positivistas que la tienen, van a ver cuando reciban el PowerPoint, que de hecho lo van a recibir en breve, que acompaña esta clase, que como les digo en el correo, en el mensaje, el PowerPoint va a ser acumulativo en cada entrega, porque lo que nosotros estamos haciendo es agregarle el nuevo PowerPoint del nuevo autor a lo que ustedes ya han recibido, ya tienen. Entonces al final van a tener toda una serie de filminas que responden a la clase del año, digamos. Entonces, en ese PowerPoint van a ver que en el capítulo 2 del problema de la realidad social, Jutz discute con los positivistas, porque siempre está esta cuestión de hasta qué punto, si el conocimiento científico puede construirse a partir de la observación, hasta qué punto se puede hacer ciencia de lo social cuando el sentido de la acción social no es observable. Entonces ahí Jutz establece algunas cuestiones que tienen que ver con lo que seríamos mientras somos miembros de un grupo social y lo que hacemos es representar una situación biográfica conjuntamente con otras al interior de un grupo, y cómo, qué pasa cuando abandonamos ese rol de ser miembros de un grupo, de una sociedad, y pasamos a ser científicos, ¿no? Como de alguna manera el científico observa, entre comillas, a partir de su propio sistema de significatividades que le proporciona su disciplina, su saber científico. Ahí hace unas disquisiciones en torno a esos dos roles, que en algún punto después lo retomamos con Giddens, después lo vamos a ver cuando veamos lo de la doble hermenéutica, pero básicamente lo que hace Jutz entonces es continuar la idea esta de Weber, centrándose en la acción social, analizando el proceso de cómo las acciones sociales se van tipificando
a partir del lenguaje, y eso constituye un pensamiento de sentido común, que no sería más que un conjunto de creencias y de soluciones compartidas para resolver situaciones típicas que se repiten en la vida de la sociedad, y respecto de a qué cosas le damos sentido y qué sentido le damos a las cosas. Hay un ejemplo muy interesante que puede resumir todo esto de que estamos hablando. Jutz pone el ejemplo del correo. Es decir, cuando nosotros vamos al buzón a depositar una carta, no solamente estamos, en primer lugar, vamos al buzón a depositar una carta porque esa acción es producto de una acción tipificada, cristalizada, sedimentada, consolidada, que tiene que ver con cómo se fue construyendo, cómo se fue acordando qué tenemos que hacer cuando queremos, en épocas en que no existían los, qué teníamos que hacer cuando queríamos comunicarnos con alguien que no estaba en ese momento con nosotros. Entonces, esa es una práctica instituida, una práctica tipificada, que a partir de ahí sabemos lo que tenemos que hacer para comunicarnos con alguien por vía escrita, digamos. Al mismo tiempo, sabemos que alguien va a venir, va a abrir ese buzón, va a llevar las cartas al edificio del correo y a partir de ahí las va a distribuir para diseminarlas o llevárselas o hacérselas llegar al destinatario. Es decir, nosotros venimos a un mundo en donde hay que hacer eso si queremos comunicar con alguien a través de una carta. Entonces ahí hay toda una construcción social, una génesis de un acervo de experiencias previas que nos permiten resolver de manera típica, es decir, poniendo la carta en el buzón, una acción típica, resolver la situación típica de alguien que le quiere escribir una carta a un amigo, a un familiar que está lejos. Y al mismo tiempo, esa solución típica para situaciones típicas va a producir resultados típicos, que es que el cartero va a llevarle la carta a quien nosotros le escribimos. Es decir, ahí se despliega todo ese proceso de tipificación de acciones, que son acciones con sentido, porque, y este es otro elemento que Jutz aporta para aclarar un poco el tema de la acción social con sentido, ¿no? Básicamente la sociología comprensiva dice que para entender la acción, para explicar la acción, uno tiene que comprender el sentido. Y para Jutz, el sentido básicamente está determinado por el motivo de la acción. Es razonable, si nosotros vemos que alguien lleva la carta al buzón, para comprender el sentido de la acción social, seguramente lo que nos vamos a preguntar es ¿para qué la llevó? Y en todo caso nos vamos a preguntar también por qué la llevó. Y suponemos que si sabemos para qué la llevó y por qué la llevó, vamos a poder comprender el sentido de esa acción. Creo que es perfectamente lógico el razonamiento. Bueno, esa es la base de la sociología comprensiva y de lo que la sociología tiene que intentar explorar y descubrir, ¿no? El sentido de las acciones y en todo caso a partir de ahí poder comprenderlas y poder explicarlas. Entonces, el motivo de la acción es lo que de alguna manera el sociólogo y nosotros en esta interacción cotidiana es lo que nos permite comprendernos, porque podemos perfectamente a partir de cuáles suelen ser los motivos por los cuales alguien lleva la carta a un correo, cuál es el motivo por el cual alguien viene, saca la carta del buzón y la lleva al correo. Detrás de todo eso hay acciones tipificadas que se fueron cristalizando y algunas se fueron instituyendo y se fueron consolidando como instituciones, como esta que les estamos planteando. Bueno, si uno tuviera que hacer una síntesis, lo que les pedimos es que presten atención básicamente a cómo Jutz explica la construcción social del conocimiento, cómo esa construcción social es mediada por el lenguaje, un poco haciendo énfasis en lo conceptual, en lo que nos interesa que ustedes lean del texto de Jutz y traten de
de retener, de comprender y de después poder transmitir, ¿no? Cómo el conocimiento se construye socialmente, ese conocimiento o esa construcción del conocimiento está mediatizada por el lenguaje, y cómo a través del lenguaje la vida social es posible porque hay un pensamiento de sentido común en torno al cual podemos tipificar acciones dando por sentadas algunas verdades y algunas acciones típicas que sirven y sirvieron para resolver problemas típicos. Es decir, fíjense que no podríamos vivir en sociedad si permanentemente nos cuestionáramos aquello que hacemos, ¿no? O si permanentemente nos preguntáramos si está bien lo que hacemos, si está mal lo que hacemos. Lo hacemos, nos preguntamos esas cosas, pero hay cosas que directamente ni las ponemos en cuestión, porque si no, sería como una suerte de parálisis de la vida social, ¿no? Si por cada acción que hacemos en sociedad nos vamos a preguntar por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y si está bien hacer esto, si hay algo mejor para hacer esto, evidentemente estaríamos en un problema complicado. Es decir, la vida social se facilita porque hay un conjunto de saberes acordados y de acciones acordadas que nos permiten saber que con eso podemos vivir sin complicarnos demasiado. Eso no quiere decir que no exista en la sociedad distintos sistemas de significatividades que tienen que ver con grados de conocimiento, ¿no? Creo que teníamos el ejemplo, nosotros no somos doctores, no somos abogados, si tuviéramos que actuar necesitando un conocimiento experto, sí sabemos a dónde tenemos que ir, sí sabemos a quién tenemos que ir a buscar, sí sabemos quién es el mejor abogado, quién es el mejor contador, y eso también es parte de este pensamiento de sentido común, porque frente a esa situación tenemos acciones para resolverla. Es decir, sabemos dónde ir, sabemos que hay abogados que tienen determinada formación y que son los que están preparados para resolver los problemas a partir de un nivel de significatividad que nos excede y que tampoco precisamos. Es decir, para comunicarnos vía celular, ninguno de nosotros precisa saber cómo funciona el celular, pero nos comunicamos, ¿no? El uso de la tecnología me parece que también es un ejemplo interesante para ver cómo vamos construyendo un conocimiento práctico, porque en el fondo es un conocimiento práctico que no puede decirse que sea un conocimiento, como dice yo, acerca de, pero sí es un conocimiento que nos permite movernos, que nos permite resolver problemas. Ahora no me acuerdo en este momento cuál conocimiento acerca de y conocimiento, bueno, se me olvidó pero básicamente es eso, conocer desde el punto de vista de un conocimiento experto sería el conocimiento acerca de, bueno, no necesitamos conocer la cosa, tener un conocimiento de las cosas, nos basta con tener un conocimiento que nos permita movernos entre las cosas, comprendernos entre nosotros. Eso es lo que aporta el sentido común, ¿no? Como dice Jutz, también un pensamiento por recetas, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Les vuelvo a decir que vayan anotando las dudas que tienen. Tengamos la esperanza de que en breve nos vamos a volver a encontrar, vamos a recuperar las clases presenciales. Vayan tomando nota para sacarse todas las dudas que tengan. Les vamos a mandar el PPT en breve también. No dejen de leer los textos no son largos. Me parece que estos PowerPoint y estas clases no presenciales me parece que pueden ayudar para abordar el texto con una lectura previa que les va a facilitar mucho la comprensión y la definición de los conceptos. Y insistimos con esta idea, no se desanimen, nos vamos a volver a ver, hagamos este esfuerzo, sigamos haciéndolo, y bueno, los espero en la próxima clase, que seguramente va a ser una clase sobre Giddens, y ahí vamos a ver cómo Anthony Giddens intenta, a través de la sociología, tratar de hacer dialogar un poco esta tradición del hecho social en Durkheim y esta tradición más centrada en la acción de Weber
de Jutz. Así que eso va a ser para la próxima clase. Ahora que lo mencionó a Giddens, y esto del diálogo entre las dos líneas o los dos paradigmas de la sociología clásica, me acordaba que es interesante que ustedes, así como en la clase anterior, les dimos una matriz en donde había algunos aspectos en torno a los cuales se podían plantear diferencias y algunas similitudes entre los sociólogos, lo vimos a Marx, Durkheim y a Weber. Es interesante que hagan el esfuerzo y el ejercicio de ver dónde aparecen las diferencias respecto de un mismo tema, dónde aparecen las similitudes. Y acá hay algunas cosas interesantes para que las piensen cuando lo leen a Jutz. Fíjense, Jutz plantea que lo que una sociedad hace, lo que una sociedad piensa, lo que una sociedad dice, es producto de una construcción de un pensamiento de sentido común. Es decir, lo que una sociedad dice, lo que una sociedad piensa, lo que una sociedad hace, es el resultado de un sistema de tipificación de acciones, ¿sí? Que podrán estar más consolidadas, más institucionalizadas, pero la sociedad se mueve, piensa y actúa en función de ese sistema de tipificaciones, que son tipificaciones entre actores. ¿Me siguen? ¿Qué diría Durkheim? Exactamente lo contrario. Acuérdense que Durkheim decía que el hecho social es todo modo de actuar, de pensar y de sentir que se impone por sobre las conciencias individuales, de manera, y que está por fuera de que es independiente de las voluntades individuales y que se impone coercitivamente. Si bien tenemos que ser cuidadosos de no plantear un divorcio, porque justamente con Giddens vamos a ver que hay un diálogo entre estas dos maneras de ver lo social, lo que está claro es que a priori el pensamiento de sentido común no afirma lo que plantea Durkheim, porque lo social se juega ahí, se juega en cómo se van tipificando acciones y cómo se va construyendo un pensamiento de sentido común. Es decir, el origen de lo social es esta construcción social del conocimiento, a través del lenguaje. El lenguaje nos permite construir un sistema de tipicidades en el marco de un sistema de significatividades, y eso es lo que va construyendo la vida social, eso va construyendo lo social, eso va construyendo el mundo de la vida cotidiana. Durkheim sería más absolutista y que dice que no, que la vida social está impuesta por el todo, por la idea por la conciencia colectiva, por algo que es externo a los individuos. Insisto, no vamos a hacer un combate de fondo Durkheim versus Jutz, pero hay claramente enfoques diferentes, pero lo que es cierto también es que si bien esa génesis del pensamiento de sentido común se origina en la interacción y en lo intersubjetivo, es cierto que cuando venimos al mundo, como se trata de un mundo que está ordenado, es cierto que eso de alguna manera a los que nos socializan, ¿no? En la etapa de socialización, eso se nos presenta como algo objetivado. Hay ahí una idea de que lo social ya está definido, ya está objetivado, el sentido al mundo ya está dado. Entonces, nosotros nos vamos socializando en eso que ya está instituido, y en algún punto ahí estamos en ese momento objetivo de lo social, de lo institucional. Ahí tiene razón Durkheim, Berger y Luhmann. Pero hay también un momento en donde esa realidad social se internaliza a partir de el propio sujeto, ¿no? Y aparecen estas acciones, estas prácticas institucionales que también hacen a esa dialéctica de lo social que decían Berger y Luhmann. Un ejemplo para que ustedes vean cómo a veces aparecen párrafos en donde, y hay un párrafo casi, no digo textual, pero hay un párrafo en el texto de Jutz que van a ver,
en donde Jud habla de los modos, las maneras de pensar, de actuar o de obrar, y él se está refiriendo a cómo eso se resuelve con un pensamiento de sentido común, lejos de lo que afirma Durkheim cuando define el hecho social. Entonces, claramente aparece la mirada sobre el hecho social y claramente aparece la mirada sobre lo intersubjetivo. Después veremos cómo esas dos miradas pueden dialogar. Vamos a ver en Giddens un intento, una propuesta que tiene de alguna manera esa finalidad al interior de la sociología. Bueno, un saludo a todas, todos y todas. Nos vemos en la próxima clase grabada y espero que próximamente de manera presencial.